Es una suerte estar viejo y experimentado. Nunca gastes mucho tiempo en homenajes a los hombres vivos. Sé prudente y modesto. Deja que el tiempo pase y el tiempo dé perspectiva. Porque el ser humano es muy veleidoso y solemos envanecernos con facilidad, sobre todo si somos muy jóvenes. Yo, por haber vivido bastante, no por ser más inteligente, estoy curado de crítica y agradezco profundamente la bonomía que tiene el pueblo mexicano, a quien le tengo que agradecer algunas cosas fundamentales. Refugio de mucha gente perseguida, y entre ellos muchos de mis compatriotas queridos que pasaron años en los años de dictadura. Característica esencial de la nación mexicana, que siempre tuvo una entereza más allá del gobierno de turno, de Juan o de Pedro. Es una especie de imposición del modo de ser mexicano. El único país que cuando las papas quemaron en América Latina y el poderoso del norte ordenaba que rompieran relaciones con Cuba, no rompió relaciones con Cuba, no porque estuviera de acuerdo con las ideas de los cubanos, no rompió porque no más. Y mantuvo los brazos abiertos, solidaridad. Y soy consciente que en momentos de grandes dificultades siempre aparecía en la noche un barco con petróleo o con comida desde México. Y esas son cosas que no se deben de olvidar. México ha funcionado como una especie de hermano mayor, de refugio mayor, con algunos gestos que nunca se deben de olvidar, paradigmáticos. Aquel México de don Lázaro Cárdenas, que cuando Francia levantaba campos de concentración para los españoles que huían de la guerra, abrió los brazos y recibió cerca de 1 millón de españoles que recalaron en este país y que a la postre fueron tremendamente útiles en materia de cultura, de conocimiento, de formación y de desparramar por toda América Latina. Uno de los profesores que recuerdo con mayor cariño en mi vida estuvo un tiempo exilado acá en México y después fue a dar clases al Uruguay. Por eso, gracias México por esa tradición, y en ustedes deposito ese reconocimiento, porque creo que esa actitud se sigue manteniendo. No se persiguen a los que emigran, se les da un poco de agua, un poco de comida, un poco de techo, un poco de ayuda, un abrazo, una comprensión, a pesar de todos los pesares. Y no es que a México le sobre, a México le falta, y tiene sus dificultades, sus enormes dificultades, pero en la vida no hay que dar lo que sobra, hay que dar la necesidad. Y por eso es una de las características más notables. Me dijeron acá y me dieron un título, los que toman decisiones. Vivir es tomar decisiones. Andar por la vida, nos demos cuenta o no nos demos cuenta,
El problema es que hay decisiones más importantes y otras menores. Y hay algunas que suponen liderazgos. Y se define en la vieja tradición que el liderazgo es poder influir de alguna manera en la conducta de grupos humanos, de gente. A veces hasta tomar decisiones en su nombre. Muchos liderazgos son por conveniencia, son hijos de la riqueza, son hijos de la ley de la herencia. Otros liderazgos son hijos de la capacidad, del reconocimiento del conocimiento, de la experiencia. Otros liderazgos vienen desde muy abajo, ni se sabe por qué, pero son, vienen caminando. Son algo así como una expresión natural o antropológica de organización del hombre. Si ustedes juntan 10, 15 gurises a jugar, se van a dar cuenta que inmediatamente hay uno que más o menos, o una, que en medio los acaudilla casi naturalmente. Es una forma de ser, de conducta humana. Pero como la cosa es sofisticada, estas cosas tienen mucha tecnología actual y compone una de las herramientas del sistema empresarial, que por más privado que sea, siempre implica voluntades colectivas, construcción de relaciones colectivas, el esfuerzo de muchos mancomunados tras una finalidad específica. Y allí cunden algunas reglas. A veces hay liderazgo por coacción, por necesidad, pero pienso que los liderazgos que más valen son aquellos que se acunan en principios, en respeto, en convencimiento, en mucha paciencia, en capacidad de sembrar. Son los que sugieren la energía contenida en cada tipo y que no buscan aplastar, sino más bien tienden a promover. Ahora bien, están los liderazgos en política, palabra cuestionada, que está en crisis, en medio de un mundo complicado. Y han aparecido, hay una tradición en la carrera política en el seno de partidos, de menos a más, que van ganando un reconocimiento y que en algún momento cuentan con el respaldo y el reconocimiento de un partido y de fuerzas importantes. Pero ha aparecido y está apareciendo como consecuencia de la crisis lo que algunos llaman los outsiders, estos fenómenos que son líderes por sí mismos, tienen en general mucha plata o un aparataje que los respalda, no responden a ningún equipo, contratan agencias de publicidad y plantean sus campañas como quien vende pasta de dientes o vende un refresco, con el mismo tipo de tecnología, estudiando todos los pasos y estudiando subliminalmente las reacciones que la gente tiene. Esa es la aparición moderna de un tipo de liderazgo que no responde a equipos, y que está reflejando la crisis de la política. Viene a ocupar un lugar por el descrédito de la política. Este es un fantasma que está recorriendo el mundo. Probablemente la economía, que es tan perversa y tan compleja, está congelando y llenando de incertidumbre a vastísimos sectores de clase media,
sobre todo las clases medias más cerca, más abajo, la de salarios relativamente buenos, pero sumida en incertidumbre y que hace mucho tiempo ve un estancamiento en sus ingresos, empieza a descreer notoriamente porque no encuentra caminos de respuesta. Esto está apareciendo en las sociedades más ricas, esto está presente en las decisiones de la Europa contemporánea, es el discurso de la señora Le Pen, son las votaciones hacia la ultraderecha en Alemania, son los gritos Francia para los franceses, son las decisiones que se tomaron en Inglaterra de irse de la Comunidad Económica Europea cuando nadie pensaba eso. Y fue el viejo corazón de Inglaterra el que tomó la decisión, no fueron las juventudes universitarias, ni por asomo. Hay como un advenimiento de un ultranacionalismo, y ustedes que están al lado de la nación más grande no tienen que sorprenderse del discurso de este señor que ha aparecido. Lo que hay que sorprenderse de la gente que lo sigue. Esta es la cuestión. Con una actitud peyorativa y crítica y echándole la culpa de los problemas que puede tener Estados Unidos a todo el mundo, menos el asumirlo ellos. La culpa es de los mexicanos que migran, la culpa es de los chinos que compiten, que tiran el precio de las cosas abajo, la culpa es de los tratados que hemos firmado, la culpa es que Europa no se defiende y tenemos muchos gastos militares, la culpa es de todos los demás. Pobre, inocente. Bien. Pero ¿qué pasa? Ese discurso ultranacionalista y raquítico, parecido a aquellas cosas que conmovieron al mundo en la década de 1930, guarda porque el único animal capaz de tropezar varias veces con la misma piedra se llama hombre. Ese discurso prendió ante la incertidumbre de mucha gente, ante el miedo de enfrentar. Dice un dirigente sindical norteamericano: mi salario es el mismo de mi abuelo, pero el abuelo trabajaba en la década del 65, sencillamente. Y entonces tiende a creer que los responsables del tratado que firmaron y que los bajos salarios de la maquila mexicana le agreden en la suba del salario al trabajador americano. Y no saca cuenta de un par de millones de campesinos que ha dejado por el camino probablemente la economía mexicana porque no puede competir con el maíz, con el algodón y los precios americanos. Y la gran pregunta es, ¿pero quién ganó? Ganaron las grandes corporaciones, no los pueblos. Este es el fantasma de nuestra época. Los que sienten esa frustración están proclives a creer que el salario del norteamericano no sube por los salarios bajos que han hecho los tratados y que le están haciendo una competencia malsana. En lugar de luchar por un mundo abierto, sin frontera, tampoco se reconoce que la agricultura americana tal vez se vendría al suelo el día que no tenga los brazos de los trabajadores latinoamericanos. Pero ¿qué es lo que quiero transmitir? Que ese discurso prende, existe. ¿Por qué? Porque hay votos atrás. Las votaciones que ha habido en algunos estados alemanes asustan. ¿Por qué? Por el fantasma de la inmigración
Es como si la señora Merkel se hubiera pasado el comunismo. Es una cosa horrible. La critican y todo el mundo sabe que es una señora conservadora, que defiende el status quo alemán, a las empresas, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, poco menos es una pecadora porque intentó abrir las puertas de Alemania a la inmigración en una actitud tremendamente pro-alemana e inteligente, terriblemente inteligente, pero no comprensible por ese raquitismo egoísta, porque el problema de Alemania y de Europa es que está vieja. Europa está para jubilarse. ¿Por qué? Porque es bajísima la tasa de natalidad propiamente de europea. Y le pasa lo mismo que a mi país, cada vez tiene una población promedialmente más vieja y más pequeño el sector laboral que tiene que aportar a la seguridad social para mantener aquel problema dramático del mundo. El advenimiento y el abrir las puertas de la inmigración desde el punto de vista de una visión de largo plazo en un país como Alemania es apostar a rejuvenecer, porque cualquiera sabe que los que vienen del mundo subdesarrollado tienen una tasa de natalidad superior. Mexicanos, ustedes lo saben. Tenemos pues que lidiar en este mundo. Señores empresarios, que les vaya bien y paguen impuestos. Liderar una empresa es tener que lidiar con esta realidad. Y naturalmente, liderar una empresa, por más privada que sea, es también una responsabilidad colectiva. Hay que pensar en lo que depende del éxito de la empresa y de los que quedan por el camino, si la empresa queda por el camino. Y hay que aprender de los países viejos. Acá en América Latina, cuando un empresario mete la pata y se pasa la rosca, lo metemos preso. No tiene vuelta, lo pescamos. Y le prendemos fuego. Fíjense lo que pasa en el mundo desarrollado. Ahí está la Volkswagen. Terrible joda. Una cosa, ¿verdad? Miles de autos que hacen pleito, que este, que el otro. ¿Ustedes vieron que vaya alguno preso? No. La empresa siempre la salva, porque es un capital colectivo. A algunos le van a dar algún cascarazo, pero no más. La banca Morgan encaja en una multa como de 3.000 millones de dólares en Estados Unidos. Nadie fue preso. Son todos inocentes. Y ahora dicen que el Deutsche Bank le quieren cobrar. El Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania, en Estados Unidos le quieren cobrar una multa de 14.000 millones de dólares. Pero me pasaron un dato que van a transar por 5 o 6.000 millones de dólares. Pero apuesto que no va nadie preso. La culpa de los pecados que cometió es del Espíritu Santo. Bueno, a las empresas hay que salvarlas y hay que cuidarlas, porque construir una empresa es un conjunto de relaciones que lleva mucho tiempo, muchos años. Los dueños de las empresas pasan, y hay algunas reglas. No sacan todo de la empresa. Si no apuestas a invertir parte sustantiva de lo que gana, tu empresa envejecerá y será derrotada por el tiempo. Esta es casi una relación del principio. Y hay que entender que el mejor dirigente de cualquier cosa es el que cuando desaparece deja gente que lo supera con ventaja. La única manera que tenemos de enfrentar a la muerte
y esto cuenta para cualquier liderazgo, es transmitir que queden otros mejores que nosotros. No es el mejor dirigente el que hace más. El mejor dirigente es el que deja gente que lo supere cuando él desaparece. Esta es una regla que me ha enseñado la vida, porque el tiempo es un gentil hombre que tiende a destruirlo todo. Y este suele ser la crisis de las empresas familiares, que no pueden instrumentar, que cometen el pecado de que a mi hijo o a mis hijos que no les falte nada, pero al final les falta poco, no tenés tiempo. Y se creó en el marco de la abundancia, sin tener que sufrir. Y el hombre aprende más del dolor y del sufrimiento que de la abundancia, mucho más. Aprende mucho más de las dificultades que de los triunfos. Y entonces, a la hora que el gestor de la empresa falta, porque la vida se lo lleva, la empresa sucumbe por falta de competencia, y este es un problema que hay que trabajarlo con el tiempo. A la muerte se la pelea con la nueva vida, y a la nueva vida hay que abrirle paso y darle oportunidad, formarla con tiempo. Mi país es pequeño, no es rico, apenas riquillo, como dice un amigo. Ustedes son un país gigantesco, gigantesco en la estructura de América Latina. Dicen que tiene la fortuna o el afortunado más grande del mundo, 7.8 del PBI. Y toco este tema no por chusmear, porque este es el otro fantasma de nuestro tiempo, la tendencia objetiva de la economía a una concentración excesiva. La riqueza tiene un ritmo de concentración que supera el ritmo de crecimiento de la economía del mundo. 80 y pico de señores, más o menos, tienen lo mismo que 3.000 millones de habitantes de los que viven en este planeta. Nunca se ha visto eso. Esta es una característica de la economía contemporánea. Y creo que es la peor amenaza que tiene la democracia. ¿Por qué? Porque la excesiva concentración de riqueza opera como una concentración de poder político indirectamente por el enorme poder del lobby que tienen las grandes posiciones de capital. Los gobiernos están en la encrucijada. Aquí no es un problema de matar. Yo fui gobernante. ¿Qué hace un gobernante cuando viene una empresa multinacional con capacidad de invertir y le dice queremos invertir para esto, pero necesitamos que nos den una zona franca y esto y lo otro y lo otro? Y uno tiene que pelear por darle trabajo a los compatriotas, no puede dejar escapar a nadie, y le termina dando objetivamente condiciones al que viene de afuera con mucha plata, mucho más que los pequeños empresarios que tiene su país. ¿Por qué? Porque tiene el fantasma de la desocupación. Y no puede escapar de esta lógica, porque además estamos disputando entre los gobiernos de América Latina quién se rapiña y que se coloque acá, y con eso nos chupan la sangre, como unos bobos, por falta de acuerdo y de políticas comunes. A veces terminamos cuidando más a los de afuera que a los que tenemos nuestros pagos. ¿Saben por qué? Creo. No hemos podido lograr una estatura política común. Llegamos tarde.
La independencia de América Latina se dio en el momento que se organizaba el mercado mundial. Cada puerto importante quedó conectado con alguna zona del mundo, con Europa, luego con Estados Unidos. Entre nosotros casi nada, siempre dependiendo del mundo rico, mandando a nuestros hijos a estudiar allá, comerciando con ellos, sin comerciar con los vecinos, y generando una cultura encerrada en nuestros países, siendo mexicano, brasilero, argentino, uruguayo, no necesariamente siendo latinoamericano, porque solamente construyendo un paragolpe en común podemos tener un peso específico, una masa crítica de poder incidir algo en este mundo. Y esa atomización nos ha dado debilidad política. Y estas cosas que son muy claras, enormemente clarísimas. No encontré ningún presidente que polemizara con estas cosas. Siempre me dan la razón, pero como yo. Tenés razón, pero marchás preso. No podemos salir de ese círculo vicioso de tratar a veces a nuestra burguesía nacional distinta y con reglas distintas a lo que tratamos, que viene desde afuera. No tengo una concesión internacionalista que todo lo que viene de afuera es mal. No, tenemos que estar de vuelta. Pero es muy bueno si me trae una solución tecnológica y una inversión de capital de algo que nosotros no podemos hacer y no sabemos hacer. No es tan bueno cuando lo único que vienen a hacer es explotar nuestro mercado. Para poner, precisamos inversión extranjera. Precisamos para alta tecnología, por cuestiones que nos quedan. Bueno, pero lo cierto es que estas son las reglas. Y esto nos ha descuartizado. México agarró para el lado de Estados Unidos y está cada vez más lejos de Brasil y Brasil más lejos de México. Y estamos cada vez, señores empresarios, más lejos de nosotros mismos. Componemos una macrounidad cultural por dos cosas. Más o menos pensamos en español. El portugués, si lo habla despacio, no entiende cualquiera. Es un castellano dulcificado. Y tenemos una tradición común en toda América Latina, la Iglesia Católica. Y esto lo dice un viejo que es ateo, ¿no? Pero que tiene admiración política por la historia de la Iglesia Católica, que está llena de defectos como cualquier construcción humana, pero que compone un nervio cultural de la historia global de América Latina. Mi admiración es política, porque es un algo en común que tenemos los latinoamericanos. Hago votos un poco para redondear, amigos. Pienso que la hora que nos toca vivir es paradojal. Nunca el hombre tuvo tantos recursos técnicos, tanto capital, tanta capacidad de hacer cosas. El hombre tiene capacidad y fuerza y recursos para inventar mares en el medio del Sahara, para hacer ríos nuevos por adentro de las rocallosas y conducir el deshielo de Alaska hasta el desierto mexicano y traer agua dulce a California y a Baja California y al norte de México. No estoy diciendo pelotazo, estoy diciendo cosas que están calculadas, pensadas y que tienen iniciativa hace 30 años. El hombre puede. Si el hombre a pico y pala pudo hacer la Gran Muralla, la única construcción humana que se ve de la Luna, ¿cómo no va a poder hacer hoy el hombre con los medios que tiene? Puede variar el clima a favor,
puede limpiar los mares, cuando ha construido continentes de bolsa de nylon, puede salvar la vida, puede colar los mares y hacer abundante el agua dulce, puede científicamente variar las plantas, hacerlas más resistentes a la salinidad del suelo, trasladar la presión osmótica negativa de las plantas del desierto a muchas plantas de cultivo. La inteligencia humana, escudriñando los secretos de la naturaleza, puede cultivar el mar, puede. Pero hemos inventado una civilización que no tiene gobierno. La primera gran civilización de la historia del hombre que no tiene más gobierno. Roma fue una globalización, el imperio chino, sin duda que fue una globalización en su tiempo. Pero tenían, bueno o malo, tenían un comando, una dirección política. Nosotros tenemos solo el mercado, absolutamente solo el mercado. Hace 25 años los hombres en Kioto, los hombres de ciencia nos dijeron: va a pasar esto y esto y esto si no se toman esta y esta y esta medida. No pudimos. No pudo la humanidad porque no tiene comando, no tiene dirección. No tenemos gobierno. Lo único que tenemos es la lucha por los intereses que pauta el mercado. Y entonces, en una época que habría que pensar por todo el planeta, cada país sigue pensando en sí mismo y no nos damos cuenta que estamos navegando en un barco y que tenemos la responsabilidad global del barco. 2 millones de dólares por minuto, no me canso de tirar este dato. 2 millones de dólares por minuto en presupuesto militar derrochamos en el mundo. Después decir que no hay recursos es no tener vergüenza. Debiéramos tener vergüenza de nuestra incapacidad política. El problema ecológico es un problema de crisis política. Sabemos con claridad lo que hay que hacer desde el punto de vista técnico, pero los gobiernos no lo pueden aplicar porque cada cual está pensando en quién gana las elecciones que vienen. Y a veces hay que tomar medidas que pechan con intereses gigantescos y no podemos. Señores empresarios, cada cual es dueño de su pasado, pero la especie a esta altura es responsable de la vida arriba del planeta. Yo no creo en Dios, pero respeto enormemente a la gente que cree. Y una de las cosas que he encontrado en cualquier estudio de antropología, que en cualquier parte de la Tierra y en cualquier época la gente cree en algo. Lo que me hace pensar que el hombre es un animal utópico. Necesita creer en algo con fe, que no lo puede demostrar. Yo he visto que quien se acerca a la muerte y tiene una creencia, tiene una especie de dulce consuelo, y si ese es el papel de la religión, aplaudo el papel de la religión. Es decir, estas cosas son muy serias, pero mucho más seria la responsabilidad global que tenemos, porque la naturaleza nos dotó de conciencia. Podemos razonar, somos gregarios, hemos creado civilización. La civilización es la herencia más grande que recibimos, desde aquellos que descubrieron el fuego y la rueda, hasta los que están manipulando la genética de la vida hoy. Todo eso es la solidaridad intergeneracional que recibimos y hace posible nuestra vida hoy, con este estándar, con estos recursos. Piensen en un faraón egipcio,
sería muy poderoso, muy rico en su época, pero no podía tener heladera, no podía tener este telefonito que nos amarga la vida y que nos está robando. Es decir, ese es el esfuerzo de la civilización. No había cardiólogo que te sacara un poco menos del cajón cuando te da un patatú, ni que hablar. Quienes nos hacen los múltiples aparatos, las casas para vivir, los autitos, los que andamos, los que arreglan cuando fallan, los que levantan carretera, eso es la herencia cultural, la construcción de civilización. Por eso, pero cuando traspolamos esa imagen, lo que ha sido vivir para nosotros, nos tenemos que dar cuenta que somos un eslabón de la cadena de la vida y que en definitiva el conjunto de vida que hay arriba del planeta dependen de lo que hagamos o de lo que no hagamos. Ellas van a sucumbir, esa forma de vida, con todo lo que significa potencialmente, por lo mucho que ignoramos todavía de la ciencia de la vida. Van a sucumbir si nuestra conducta desarrapada nos hace cargo de pensar, ya no a pensar como países, pensar como especie responsable del destino de la Tierra. Tal vez es demasiado prematuro lo que estoy diciendo. Tal vez muchos no me entienden, tal vez muchos más discrepen. Yo no vengo a buscar aplauso. Lo que ando buscando por el mundo es que la gente piense. El hombre y su historia son determinantes para todos los eslabones que hay arriba de la tierra. Ayer me regalaron una pequeña imagen de esa oveja silvestre cimarrona que les queda a ustedes por ahí en la sierra, que no ha podido ser domesticada, está condenada, si no la cuidan, a desaparecer. ¿Quién sabe el tesoro genético que tiene ese animalito en la cadena de la vida? ¿Quién sabe los caracteres que existen que algún día la ingeniería genética puede trasplantar para esto o para lo otro? Apenas nos estamos asomando al cofre gigantesco del conocimiento de la ciencia de la vida. Y le pongo esto como imagen, y esto está pasando por todo el planeta. Tal vez la conciencia hay que pelear por sostener toda la forma de vida que nos acompañan en este barco. Entonces, liderar es pensar, liderar es influir, liderar es no creerse que uno es dueño de todas las verdades. Liderar es tener la humildad de transmitir esperanza y conocimiento a otro. Liderar es saber que algún día nos iremos en un sobre de madera que no tiene bolsillo y que lo único que va a quedar lo que hicimos a favor de la gente, de nuestra propia gente, de los que trabajan con nosotros, de los que viven con nosotros, de los que sufren con nosotros, de los que sueñan con nosotros, de los que existen. Liderar es querer la vida, querer a nuestro pueblo, querer en el fondo a la humanidad, sin idealizarla. Nunca vamos a tener una sociedad perfecta. En los últimos años estamos prostituyendo la imagen de la política, porque la democracia es media novia de la igualdad y promete igualdad, y todos sabemos que la democracia promete pero no cumple. Y entonces jugamos y perdemos la fe en los gobiernos, y perdemos la fe en la política. ¿Qué nos queda? Nos queda el individualismo, el hacer la tuya. Y eso es transformarnos en fieras unos contra otros, en lugar
de multiplicadores de lo colectivo, que al final es lo único que nos ha dado grandeza, aprender a no estar solos. En el derecho antiguo de todos los pueblos, después de la pena de muerte, la pena más grave es la timia, la expulsión del grupo. Para varias tribus andinas, para los aymaras, por ejemplo, pobre es el que no tiene comunidad. No es el que no tiene cosas, sino el que está solo frente al mundo. Porque así somos los seres humanos. Por eso, asuman con fe y con confianza su responsabilidad, pero ayúdense a ustedes mismos, ayudando a los más débiles. Asuman la responsabilidad de vivir. Quieran la vida. Y si la política está desahuciada, dile un aliento y cree en otra política. Como decía Aristóteles, el hombre es un animal político, porque precisa sociedad, y la sociedad tiene contradicciones, tiene lío, porque hay clases y hay intereses distintos, y porque los seres humanos somos semejantes, no iguales. Siempre tenemos un matiz, aún en el mismo lugar de la historia, y por lo tanto tenemos conflictos, y alguien tiene que administrar los conflictos, y ese es el papel fundamental de la política. Pero la política, y termino, no es una profesión. A los que les gusta mucho la plata, que se rompan el alma, que comercio, la industria, que tiren para adelante, trabajen en la agricultura, que se metan en lo que fuere. Pero hay que correr de la política. Quiero decir que en la política no hay intereses, no. En la política hay otros intereses, no intereses de plata. La política es un honor, que te elijan para representar es un honor. Uno tendría que pagar por semejante honor. No es para ganar plata. El político tiene que aprender a vivir como vive la mayoría de su pueblo y no como vive la minoría privilegiada. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el papel del político es preservar los equilibrios de la sociedad, generar confianza, humana confianza, que es inevitable que el político se equivoque como cualquier ser humano. Pero una cosa es equivocarse de buena fe y otra cosa es joder a la gente. Entonces, cuiden la carne de la política. Repito, yo no le tengo bronca a la gente que tiene plata o lucha por la plata, no. Le tengo bronca si no paga impuestos, si anda escapándose por la tangente. Asuma la responsabilidad. Y si más plata tiene, más tiene que pagar, porque tiene los hombres fuertes. Más tiene que pagar. Sí, pero que le vaya bien. Pero separémoslos tanto. Separémoslos tanto. La política se pelea por el honor, se pelea por la dignidad, se pelea por el cariño de la gente, por la confianza de la gente, no por la caja fuerte. Que todos los hombres somos los mismos, no. Hay hombres para una cosa y hombres para otra, y hay que saber elegir dentro de la especie humana y no ser bobo. No le pidamos a la gente lo que la gente no puede dar, porque lo mandamos al fracaso. Ah, pero tiene que ser calificado técnicamente. Sí, no, mirar el alma.
primero, porque el técnico se puede contratar, el que sabe, no te preocupes, pero el alma no se contrata. Y todavía, si es un alma podrida, desesperado por la plata, y es técnico calificado, es peor todavía, porque tiene más capacidad para afanarte. Entonces, hay que cuidar las herramientas de la sociedad, que son los partidos, y generar partidos, cuidarle la salud, y no creer que eso se arregla con plata. Ustedes, si logran pagar poco, van a ver que los que tienen mucha plata se van por otra cosa, se espantan. No. Hay que pagar los salarios comunes y corrientes que se pagan en la sociedad, y aprender a vivir como vive la inmensa mayoría de la gente. No, que precisa esto, precisa lo otro, precisa vergüenza. Eso es lo que precisa. Precisa querer a la gente. Y no hay ningún derecho porque hay que ser fiel a la historia de la República. Las repúblicas salieron como un grito desesperado contra la nobleza, contra la monarquía, de que había hombres privilegiados por razones de sangre, tenían sangre azul, decían. Nunca vi sangre azul, pero bueno, sangre azul tenían. Los condes, los marqueses, las monarquías. La república es un grito de afirmación de la especie humana, nadie es más que nadie. Y cuando elegíamos un presidente, elegíamos un jerarca, no elegíamos a Dios, no elegíamos algo intangible, elegíamos un administrador de carne y hueso, y lo elegimos por un tiempo. Pero ¿qué nos pasa? Se nos mezclaron tradiciones feudales. Hay una cierta cultura que viene del pasado. El gobierno tiene que tener alfombra roja, que hay que tener los tipos que tocan la corneta, el protocolo, toda una cosa, toda una cantidad de gente que le cuesta al pueblo para hacer nada. Entonces, estamos rodeados de todo eso. Los presidentes tienen que tener pintas de estatua, parece que son. No, son unos viejos como cualquiera. Tenemos que desacralizar las relaciones humanas perfectamente y entender que tiene pasiones, tiene defectos, se enamora, en fin, ni más ni menos que cualquier hijo de vecino. Ahora bien, eso es la República, nadie más que nadie. Y los cargos son pasajeros y no son definitivos, y no nos creemos que construimos la historia la construyen los pueblos, las sociedades. Hay que trabajar en ideas políticas que rejuvenezcan esta imagen. ¿Por qué? Porque si el lugar de la política no lo ocupan los partidos y la confianza, va a quedar relegado a los outsiders, a los tipos fenomenales, a los salvadores. Y yo no creo en las respuestas individuales. Desde ese punto de vista soy empresarial, creo en la respuesta colectiva. Tiene que haber una barra de gente que te juzgue, que te respalde, que te diga, mira que estás equivocado en esto, que te tienen que aportar tus iguales, que son expresión de la especie, donde vamos construyendo. El liderazgo no significa la sustitución de los porqués que tiene la gente. El liderazgo es más que nada una responsabilidad cuando las papas queman, pero es democracia en la cotidiana, escuchada, porque la democracia empieza por la oreja antes que por el pico, y el saber está disperso. Por esto, queridos mexicanos, mi abrazo, mi esperanza, ando por el mundo como despidiéndome y tratando de influir
de dejar algo en las cabecitas de los jóvenes universitarios que van a tener que hacerse cargo del mundo que va a venir, tratando de que cometan sus errores, pero no los de nuestro tiempo. Porque justamente progresar es cometer errores nuevos y aportar algún acierto, inevitablemente. Mi partido, el género humano, allí donde esté, y el amor a la vida. Gracias. Gracias a todos de todo corazón por el afecto que me han dado. Lástima no tener más tiempo para vivir. Si la vida fuera una pulpería y el pulpero está del otro lado, me gustaría decirle, por favor, sirva otra vuelta. Muchas gracias nuevamente al senador y expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, por esta interesante charla, por este mensaje que nos deja a los mexicanos, a los tijuanenses, y se lleva, señor, el corazón de los tijuanenses. Muchísimas gracias, despidámoslo como los tijuanenses sabemos hacer.